buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. Qué bueno estar nuevamente aquí en este lugar para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único y verdadero, el amigo fiel. Y hemos venido a encontrarnos con Él en este tiempo, así que voy a pedirte que ahí donde estás, si has venido con alguna carga, alguna necesidad, si tienes algún problema, Él es el Dios de lo imposible. Él es el que nos da las fuerzas para continuar hacia adelante y poder seguir en este mundo caminando de su mano. Así que toma un tiempito ahí para darle gracias a Él por este tiempo y para entregar a Él cualquier carga que haya, cualquier necesidad, cualquier cosa que pueda impedir una alabanza libre, que fluya libre hacia Él. Sí, Señor, venimos delante de tu trono de gracia para entregar nuestra vida a ti, Señor, para rendirnos por entero a ti. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer, que tú eres la fuente de vida eterna. Te pido, Señor, que tú tomes cada corazón en esta mañana aquí, cada hogar representado, que podamos acercarnos confiada y libremente, Señor, a tu presencia y poder sincerarnos contigo, Señor. Tú conoces nuestro interior, tú conoces lo más profundo que hay en nuestro ser. Nada te podemos ocultar, mi Dios. Por eso en esta hora, mi hermano, abre tu corazón a Él y de una manera íntegra y sincera exprésale tu amor, exprésale tu arrepentimiento. Toma, oh Dios, nuestras cargas y ayúdanos a ser mejores cada día. Te necesitamos, Señor. Recibe este tiempo, Señor, que llegue hasta tu presencia como un olor fragante. Que hoy puedas vernos con agrado, Señor. No veas nuestras imperfecciones, te lo rogamos. Ve el anhelo de nuestro corazón, Señor, queriendo agradarte y queriendo servirte. Que tu Santo Espíritu, Señor, hoy se mueva con libertad en este lugar y que podamos ser transformados por ti, Señor. Transforma nuestra mente, nuestro corazón. Queremos agradarte, Dios. Hoy es un día especial en el cual también compartiremos la cena del Señor y desde ya es bueno que vayas preparando tu corazón, que vayas pensando, haciendo un recuento en tu vida de aquello de lo cual tengas que arrepentirte, de aquello que tengas que entregar al Señor para poder así tomar la cena dignamente. Alábale con todo tu corazón. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Tu pueblo dice: amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a exaltar a nuestro Dios. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, con nuestro entendimiento, no solamente con nuestra voz. Que cada palabra que salga de nosotros sea una declaración de exaltación, de alabanza y de adoración a nuestro Rey. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, mi Dios, nada es imposible para ti. Por ti estamos hoy, Padre, para alabarte y exaltar tu nombre. No queremos vivir por lo que vemos ni por sentimientos, sino por fe, mi Dios. Viviré
vive, el que reina. Gracias, Señor, porque por ti todo es posible. Gracias, Señor, porque por ti se rompen las cadenas. Y hoy estamos aquí precisamente para eso, mi hermano. Para interceder por aquellos que están atados, por aquellos que tienen cadenas, y por nosotros mismos también, porque a veces vivimos atados. A veces no nos damos cuenta, pero estamos atados a ciertas cosas en este mundo. Y hoy estamos aquí para decirle: Señor, yo creo en ti. De todo corazón, mi hermano, ahí donde estás. Yo sé que hay problemas, hay dificultades. Yo sé que hay familiares que están atados, que tienen cadenas. Pero hoy, creyendo en nuestro corazón, con toda la fe que podamos tener en el Señor, porque para Él no hay nada imposible, declaremos que las cadenas son rotas. Levanta en este momento una oración de intercesión por aquellos que necesitan ser liberados. Por nosotros mismos. Libéranos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, pero contigo nada es imposible, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos rogarte, suplicarte, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales. Señor, no queremos vivir por lo que vemos, porque lo que vemos a nuestro alrededor es caos, es miseria, es destrucción. Vemos un mundo que va en picada día a día, Señor. Un mundo que se aleja más y más de ti, mi Dios. Tampoco queremos vivir por lo que sentimos, porque nuestras emociones nos engañan, Señor. Queremos vivir por fe, mi Dios. Y solamente tú nos puedes dar la fuerza para hacerlo. Solamente tú, Señor, nos puedes sostener. Solamente tú nos puedes levantar cuando estamos en situaciones en las cuales no encontramos salida, cuando no vemos solución, cuando pensamos que todo se acaba. Solo tú nos puedes dar la fuerza. Y gracias, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros cada día hasta el fin de este mundo. Yo sé que tú estás, Señor, a nuestro lado, sosteniéndonos, Señor. Gracias, Señor, porque por ti nada es imposible. Te declaramos Rey soberano de nuestra vida, Señor. Te declaramos Rey soberano sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos, Señor, donde quiera que se encuentren hoy. Te rogamos, Señor, que tú les alcances, que tú les toques, que tú te reveles, Señor, a ellos. Y aquellos, Señor, que te han conocido y hoy se han apartado, que están lejos de ti, también te rogamos, Señor, que con lazos de amor y misericordia los traigas de nuevo a tu redil. Hoy, Señor, te creemos a ti. Hoy dependemos de ti, porque nada en este mundo nos puede dar seguridad. No nos puede dar seguridad ni un gobierno, ni una cuenta bancaria, ni un título, ni nada que podamos adquirir en este mundo material. Por eso estamos aquí hoy, para pedirte cosas espirituales, Señor. Algo que solamente tú nos puedes dar. Hoy estamos aquí porque te necesitamos, porque queremos, Señor, vivir vidas que te agraden. Queremos ser testimonio, Señor, de tu amor, de tu poder, de tu salvación. Transforma nuestra vida, Señor. No somos perfectos. Luchamos día a día, Señor, contra el pecado, contra el mal. Pero el anhelo de nuestro corazón es servirte y agradarte, mi Dios. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, alrededor del mundo. Levántanos, Señor. Danos la fuerza que solo tú nos puedes dar para seguir adelante, para seguir viviendo por fe y creyéndote a ti, Señor, en cada paso que demos, aunque veamos las cosas totalmente diferentes y contrarias. Que podamos hoy nadar contra la corriente para buscarte a ti, Señor.
Gracias, Señor, por este tiempo, por este día, porque hoy estamos aquí buscándote. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene. Háblanos, Señor, a través de tu siervo hoy. Que nuestro corazón y nuestra mente sean receptivos, Señor, para aceptar y recibir tu palabra. Y no solamente eso, sino para aplicarla en nuestra vida, para que se haga rema en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Hoy te alabamos, te adoramos, Cristo, porque tú estás sentado en el trono, reinando en todo poder, toda majestad, toda justicia. Y es a ti, Señor, a quien hemos venido a exaltar y a aclamar. Es por ti, Jesús, que estamos aquí hoy, porque reconocemos que tú entregaste tu vida en aquella cruz por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Y es en tu nombre, Señor, que oramos en esta mañana y entregamos el resto de este tiempo para que tú te glorifiques, Señor, para que te deleites, Señor, en este grupito de tus hijos que estamos aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Amén. Él me respondió ahí valientemente. Qué bueno estar aquí en este tiempo. Hoy hay unos cuantos, tuvimos un buen servicio, un primer servicio. Hoy hay unos cuantos vacacionistas aprovechando el long weekend, pero hay otros valientes que estamos aquí y le damos gracias a Dios por poder compartir la palabra de Dios, que siempre es un reto y un privilegio. Y quiero comenzar este sermón haciendo una pregunta. Quiero que todos se enfoquen. Esta pregunta es un poco atípica para un sermón, pero la vamos a hacer. ¿A cuánto les gusta tener un perro como mascota? Levanten la mano. Ok. ¿Y cuántos lo tienen? Hay algunos que no levantaron la mano que sí estaban en la primera. Ok. Vamos a poner algunas fotos aquí para que ustedes decidan qué raza de perro le gustaría tener en su casa si usted tuviera el dinero suficiente y las condiciones, ¿ok? Vamos a echar un pequeño vistazo. Comenzamos con un labrador. Qué perro más lindo este. Qué precioso. Aunque tenga la lengua afuera, no importa. Pastor alemán, el clásico perro pastor alemán. ¿Tiene que tener comida para este perro? Estos perros comen que parecen leones, ¿eh? Pero mire que eso, qué estampa tan bonita. Seguimos adelante. El pequinés. Chiquitico, más bonito, peludito. Ahí con sus facciones chinas. El gran danés. A los muchachos les encanta montarse encima de él, como si fuera un caballo, grandísimo. Estos perros lucen espectaculares. Miren eso, qué estampa. Pitbull. Wow. No es cantante, ¿eh? Estoy hablando de este. Miren qué músculos de ese perro, peligrosísimo. Este perro, dicen que cuando muerde, no suelta, ¿eh? Terrible. San Bernardo. Y quiero detenerme aquí. Esta foto es clásica de los perros San Bernardo. ¿No se dan cuenta que tiene en el cuello amarrado como un barrilito? ¿Se dan cuenta de la foto? ¿Tienen idea para qué es eso? Estos perros se usan mucho cuando hay alpinistas perdidos por ahí, gente en la nieve. Estos perros resisten la nieve, son grandes, fuertes, tienen un tremendo pelaje. Y ahí en esos barrilitos tienen bebida para entrar en calor y de pronto alguien que esté perdido en la nieve congelándose pueda recuperarse con un trago de agua que lo estremezca y lo caliente y entonces puedan salvarse, ¿eh? Y este perro se queda con esa persona y están entrenados para esto. Un perro espectacular, pero si usted ve el tamaño de ese perro, si usted vive un efficiency, no puede tener este perro, es importante que lo sepa. Y aquí vemos el último de los que vamos a exponer hoy, el Doberman. Qué bonito, qué elegancia. Estos perros que pueden ser tremendos, muy fieras también. Yo conocí un Doberman una vez que los dueños eran más fieras que él. Unos niños que lo despeluzaron, pobre Doberman. No quiero acordarme de aquello. En Cuba aquello fue tremendo. Pero indudablemente, disculpen, es una raza bien bonita.
bien impresionante. Y quizás pudiéramos estar aquí toda la tarde poniendo fotos de razas de perros bonitos que nos gustaría tener. Porque es muy común en nuestra mentalidad occidental que los perros formen parte de nuestra familia siendo mascotas. Pero ¿saben una cosa? En la época de Cristo no era así. En la época de Cristo la gente no tenía a los perros como mascotas. Los perros en las ciudades orientales eran muy comunes en las plazas y en las calles, alimentándose de desperdicios y de cadáveres de animales. Por lo tanto, eran considerados animales inmundos, detestables, asquerosos, repudiables. De hecho, en la Biblia, cada vez que usted vea la palabra perro, va a estar asociado a esto. Miren lo que dice Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Está comparando al perro con los necios. Nada bueno. Incluso para los judíos eran considerados animales semisalvajes. Por lo tanto, ellos también lo asociaban con la violencia. No solo con la impureza, sino también con la violencia. Miren lo que dice Salmo 22:16. El salmista expresa lo siguiente: me ha cercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros. Los perros, animales fieros, identificados también con la violencia. Es más, si vamos a Apocalipsis 22:15, vemos que la palabra perros está asociada incluso a los impíos que se van a perder, que no van a poder entrar en la ciudad de Jerusalén, en la nueva Jerusalén final. Miren lo que dice este pasaje: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El concepto sobre los perros para los judíos era el más terrible de todo, lo más desechable, lo violento, lo sucio, lo herético. Por lo tanto, no es difícil imaginar que decirle a alguien perro en aquella época era una de las mayores ofensas que se podían hacer. Pues bien, pasemos a otro animal. Este ya no nos gustará tanto como mascota, pero sí servido en un buen plato a la hora de almuerzo: los cerdos. ¿Quién se puede resistir a unos buenos chicharroncitos de cerdo? O un buen pan con lechón, o un lechón asado, o una chuletica ahumada de cerdo con gris, papitas fritas, ensaladita de tomate y un buen batido de mamey. Y después unos casquitos de guayaba con queso. Pero bueno, ubiquémonos en el cerdo. El cerdo, si usted va a un restaurante de Occidente, usted va a encontrar en una de las categorías ahí, en una de las carnes, ¿verdad? Aquí tenemos una chef. El cerdo es rico o no, que dice my favorite chef. Espectacular. ¿Cuántos platos no se pueden hacer con cerdo? Usted va a ver ahí en el menú carne de cerdo. Y los latinos somos fanáticos a este tipo de carne. Sin embargo, para los judíos ni era ni es algo apreciado. Cuando leemos en Levítico 11, 7 y 8, vemos cómo el cerdo, porque tiene pezuñas y las tiene hendidas y no rumia, debe ser considerado impuro. Y establecía la ley mosaica lo siguiente: no deberán comer la carne de estos animales ni tocar su cadáver. Deben ser considerados impuros. Levítico 11, 7 y 8. Lo cierto es que tanto perros como cerdos eran asociados por los judíos con lo violento, con lo inmundo y con lo detestable. Hoy vamos a estar analizando un versículo de esos que son poco, yo diría, poco populares entre los predicadores. Porque es uno de estos versículos que cuando usted lo lee puede tender a preguntarse: ¿en realidad Cristo dijo esto? Y les voy a adelantar algo. Sí, Cristo dijo lo que vamos a leer hoy. Lo dijo y lo reafirmó. Fueron palabras textuales de él dentro del Sermón del Monte. He titulado este sermón
no eches las perlas a los cerdos. Y vamos a orar. Dios mío, abre nuestro entendimiento y nuestros corazones para poder no solo analizar este pasaje bíblico, sino también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Guíanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, entrando ya en el sermón de hoy, considerando el versículo que nos ocupa, vamos primero a ubicarlo en el contexto en que debemos analizarlo. Recuerden una cosa importante. A veces usted puede leer un versículo muy bonito que aparentemente le está dando una enseñanza determinada, pero si usted lo usa fuera del contexto, puede malinterpretarlo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Son reglas que hemos venido analizando durante mucho tiempo y es bueno siempre tenerlo claro. La semana pasada estuvimos analizando un sermón que se tituló ¿Juzgar o no juzgar? ¿Lo recuerdan? Fíjense, ¿qué decía ese pasaje? Ya estamos hablando del último tercio del Sermón del Monte. En esos 5 versículos, Mateo 7, versículos del 1 al 5, en esencia, Dios lo que nos quiere decir es lo siguiente: no juzguen hipócritamente como hacían los fariseos. Juzguen con justicia y misericordia a las personas. Los 5 primeros versículos tocan este tema. E inmediatamente, Cristo dice las palabras que vamos a leer ahora y que ocupan este sermón. Mateo 7:6. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Disculpen, no den ustedes lo santo a los perros, sí, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Este es el versículo que vamos a analizar hoy. Como segundo paso, les sugiero analizar las palabras claves de este versículo. Ya vimos las 2 primeras, perros y cerdos, ¿sí o no? En la introducción. Y ya vimos qué significa lo inmundo, lo violento, lo repugnante, lo detestable. Pero hay otras 2 palabras en este versículo que son clave. Una es la palabra santo y la otra es la palabra perlas. En este pasaje es muy probable que cuando se toque el término santo se hable de aquella porción de carne que se santificaba, que se apartaba a la hora de ofrecer sacrificio por los judíos. Fíjense, cuando alguien traía una ofrenda, un holocausto, un animal para matar y quemar, una parte la comía ¿quiénes? Los sacerdotes. Otra, el oferente, aquel que traía la ofrenda. Y entonces otra parte apartada, especial, no era cualquiera carne, la parte específica era la que se quemaba en el altar. ¿Era para quién? Dedicada a Dios, santificada. Por tanto, tirarle esa carne santa, esa porción que era para Dios a un perro, ¿tendría sentido? No, ¿por qué? Porque el perro es un animal y no sabe para qué es esa carne. No tiene conciencia, es un animal, lo que va a hacer que cosa es comérsela y ya. Él no entiende que esa carne es santa, que es para Dios. Y es lo que está queriendo decir Cristo en este pasaje. La otra palabra que podemos ver es la palabra perlas. Qué joyas tan bonitas las perlas. De hecho, en una de sus parábolas, Cristo equiparó, llamó al reino de los cielos como una perla, una gran joya, costosa. Una perla es bella y tiene mucho valor. Tiene tanto valor que sería una locura echársela a los cerdos. ¿Tendría sentido echarle las perlas a los cerdos para qué? ¿Para qué? ¿Para que hicieran qué con ellas? ¿Los cerdos saben para qué sirven las perlas? No. Ellos están esperando, al principio van a husmear y van a pensar que son quizás granos o algunos frijoles, alguna fruta, algo que van a ir a comer. En cuanto vean que no se come, ¿qué harían? Las van a pisotear, como dice este pasaje, y posiblemente nos ataquen a nosotros que le echamos. Y siguiendo entonces la línea de análisis de este pasaje, podemos entender que tanto la palabra santo como perla significa lo mismo dentro del contexto. Ambas representan las verdades santas de Dios reveladas en el Evangelio de Jesucristo.
Fíjense, los perros y los cerdos implican lo violento, lo impuro, lo profano. Lo santo y las perlas representan las verdades santas de Dios reveladas en el Evangelio de Jesucristo. Ya con este background que hemos analizado hasta ahora, podemos preguntarnos ya concretamente qué nos quiere enseñar Jesús cuando dijo: no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. ¿Qué quiso Cristo decir? Hoy vamos a estar analizando rápidamente 3 enseñanzas que podemos sacar de ese versículo. Y la primera de ellas es que debemos exponer con sensatez las verdades del Evangelio. Escuche esto. Debemos exponer con sensatez, sensatamente, con sabiduría, las verdades del Evangelio. Dice Mateo 7:6, la primera parte: no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. ¿Y saben qué? A primera vista esto puede ser un poco paradójico, ¿verdad que luce un poco fuerte? Espérate un momento, ¿qué quiere decir esto entonces? Que no debo predicarle el Evangelio a todo el mundo. Mire, cuando usted tenga una duda de este tipo, lo mejor que usted puede hacer es acudir a la misma Biblia para responderse. Está más que claro que Cristo dejó a sus discípulos esta misión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A unos sí, a otros no. A toda criatura. Sacamos esa duda entonces. Eso no es lo que quiere decir este pasaje para nada. Sin embargo, tenemos que entender que los creyentes debemos utilizar nuestro discernimiento para juzgar correctamente a las personas que le compartimos el Evangelio. Fíjense, este pasaje está unido al que vimos la semana pasada, está dentro de un mismo contexto. Y en la semana pasada vimos de que debemos aprender a juzgar a las personas, pero hacerlo correctamente, con justicia y misericordia, no hipócritamente, para nosotros poder labrarnos un criterio correcto sobre esas personas. Justo. ¿Y saben por qué eso es importante, hermano? Porque ahora, a la hora de predicar el Evangelio, vamos a utilizar ese juicio. Tenemos que discernir. Porque nosotros somos ovejas del redil de Cristo. ¿Sí o no? Sí, somos su rebaño. Pero tenemos alrededor mucha gente que no son ovejas. Hay cerdos, hay perros, como dice el pasaje. Más adelante vamos a ver en otro pasaje que también hay lobos vestidos de ovejas. Por lo tanto, es importante juzgar y tener un buen criterio. ¿Qué hacer con el Evangelio? ¿Cómo exponerlo con sensatez? Hermano, como cristianos tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de administrar las cosas santas de Dios. Él nos ha confiado su palabra y debemos cuidarlo como se cuida el oro dentro de vasijas de barro. Nosotros somos simplemente los predicadores. El mensaje es la palabra de Dios. Es lo que vale, es el oro. Somos simples comunicadores, somos simples heraldos del verdadero mensaje que transforma el corazón. Lo cierto es que de la misma manera que un sacerdote en épocas de Cristo no tiraría la carne santa apartada a un perro, ni tampoco tiraría perlas a un cerdo, nosotros tampoco, los creyentes, debemos predicar el Evangelio indiscriminadamente. Como quiera, como sea. Debemos hacerlo con discernimiento. Y quiero que presten atención. Vamos a ver algunos ejemplos que ilustren esta verdad para ya ir entendiendo qué significa esto. Hay un pasaje clave que lo encontramos en Lucas 23, 8 y 9. Cristo había sido enviado por Pilato ya pocas horas antes de morir a Herodes el rey. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y cuando llega donde estaba Herodes, ya Cristo había sido golpeado, maltratado, sabía lo que le esperaba, en pocas horas iba a ser sentenciado. Resulta ser que dice este pasaje que Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él, y miren esto qué interesante, y esperaba verlo hacer algún milagro.
Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. Me llama la atención que Cristo intercambió varios diálogos con Pilato. Le reveló grandes verdades. ¿Se acuerdan? Hablaron cosas importantes. Cosas de fuerza. Pilato estuvo abierto a escuchar a Cristo. Pero cuando Cristo llegó ante Herodes, Cristo, que lo sabe todo porque es omnisciente, porque es Dios, sabía que en realidad Herodes lo que quería era utilizarlo a él como un milagrero en un circo. Dije, mira quién llegó, Cristo, el Nazareno. Me puso las botas, dijo Herodes. Ahora lo pongo a hacer algunos milagritos ahí. Que me saque un pajarito de la pared. Que me multiplique. Si él multiplicó los panes y los peces, que me multiplique todas estas monedas de oro que tengo para que se me haga más millonario todavía. Yo no sé cuántas cosas puedo hacer, que me cure una sobrina que hace años que está enferma. Voy a aprovechar, como yo soy el rey, tiene que hacerme caso, está en una situación difícil. Esta es la mía. Y solo, VIP, él y yo solitos. Sin multitud ni nada. Pero Cristo sabía lo que había en su corazón. Y por eso, ¿qué hizo? Dice la Biblia que no respondió ni una palabra. Y dice la Biblia también que Herodes le hizo muchas preguntas. Puse un poco fuerte. Caramba, ¿por qué Cristo no les puso el mensaje de salvación? ¿Por qué no le reveló lo que le reveló a Pilato? Sencillo. Cristo no echó las perlas a los cerdos. En otra ocasión cuenta Hechos 18, 5 y 6. Estando en la ciudad de Corinto, Pablo estaba predicando. Y dice que cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Cristo era Jesús, que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, ellos eran los judíos a los que le predicaron, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los gentiles. ¿Saben qué hizo Pablo ahí? No echó las perlas a los cerdos. Fue y le predicó, pero dice bien claro que se oponían y blasfemaban. No estamos hablando de personas inconversas que aceptan escuchar el evangelio. Y a lo mejor o se convierten o al menos te dejan la puerta abierta para que sigas trabajando con ellos. Estamos hablando de personas que se burlan, que rechazan violentamente el evangelio. En este caso, blasfemaban la palabra de Dios. Hechos 18, 5 y 6. Más adelante, vemos al propio Pablo en el libro de Hechos 17, versículos 32 y 33, predicando ahora en un lugar sumamente importante en el mundo antiguo. Atenas, la capital cultural del mundo. Pablo hacía rato que quería predicar ahí. Ahí estaban los grandes filósofos, los epicúreos, los estoicos, gente de mucha cultura, grandes poetas. Él llegó y se encontró en el Areópago, que era la colina principal donde se reunía el concilio de la ciudad. Gente importante, sabia, con mucha cultura, pero muy idolátrica. Y se encontró ahí, ¿qué cosa? Ídolos para todos los dioses. Incluso había uno que decía, al Dios no conocido. Esta gente era tan religiosa que tenían ahí un estante libre para adorar a un Dios que si aparecía y no lo conocían, ahí está. Increíble. Y a Pablo se le dio la oportunidad de predicar el evangelio. Y dice este pasaje que empezó a predicar y todo muy bien escuchando. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, esa es la esencia del evangelio. Hay que probar que Cristo murió y resucitó. Si no, no hay evangelio. Cuando llegó a ese punto de la proclamación del evangelio, unos se burlaban y otros decían, ya oiremos otra vez a este palabrero. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Qué reacción? Comenzaron a burlarse de una manera terrible. A desechar, a rechazar radicalmente lo que Pablo estaba diciendo, y eso terminó diciendo que Pablo se fue. Si sigue el pasaje, dice que algunos se convirtieron y Pablo se reunió con esos que se convirtieron, pero los demás Pablo los dejó a un lado, les expuso correctamente el evangelio, pero esta gente los trató de una manera grosera, burlándose. Otro pasaje, Mateo 13, 57 y 58. Cristo regresa a la ciudad en que se crió.
y en la que vivió hasta los 30 años. Nazaret. ¿Recuerdan? En Galilea. De pronto llegó Cristo. ¡Wow! Aquel que había sido carpintero junto a su padre por mucho tiempo. Conocían a sus hermanos, a su mamá, a sus hermanas. Y de pronto se aparece, lee un pasaje bíblico, un pasaje de las Escrituras en Isaías, ante el pueblo, en la sinagoga. Reconoce que ese pasaje se estaba cumpliendo, que él era el Mesías del que se hablaba en el pasaje. Y esta gente empezó a criticarlo. ¿Pero qué se cree este hombre? Este que era un carpintero hasta el otro día aquí. Lo conocemos, que ahora dice la Biblia, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cristo decidió no echarles las perlas ¿a quién? A los cerdos. Qué triste la incredulidad de esta gente, una incredulidad agresiva. ¿Saben qué? Una de las versiones de los evangelios que hablan de este pasaje dice que incluso a Cristo quisieron llevarlo por un despeñadero para matarlo. Y él milagrosamente se salvó porque su hora no había llegado. A tal punto llegaron a rechazar ellos el mensaje de Cristo que quisieron incluso matarlo. Pero Cristo, siendo Dios y siendo fiel a su mensaje, a este pasaje que acabamos de ver, no le echó las perlas a los cerdos. Y por último, Pablo le escribe a Tito, pastor en la isla de Creta. Esto, Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. En otras palabras, no pierdas el tiempo intentando convencer a personas fanáticas que lo que quieren es rebatir, hacerse los que más saben, que al final eso no aprovecha para nada. Tito, no le eches las perlas del evangelio a los cerdos. Bueno, tristemente hay personas que reaccionan ante el evangelio como perros y cerdos. Esto es fuerte, pero está en la Biblia. Mire, ¿saben una cosa? Quizás si no me tocara seguir el hilo del Sermón del Monte, a lo mejor no fuera fácil predicar de esto. ¿Pero lo dijo Cristo o no? Ahí está. Y es bueno que nosotros, cuando veamos pasajes un poco difíciles, quizás de entender o de aplicar, lleguemos hasta el final a ver qué significa. Porque es palabra de Dios y tenemos que obedecerla, así de sencillo. ¿Saben una cosa? Una vez que estas personas a las que les presentamos el evangelio comienzan a blasfemar, a burlarse de Dios o a mostrarse violentos por la predicación del evangelio, debemos inmediatamente dejar de compartirles el mensaje, las verdades santas de Dios, porque no debemos echar las perlas a los cerdos. Jesús sabía que la misión de sus discípulos iba a ser dura, ¿sí o no? Durísima. Él les había dicho, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero les había dicho, esperen a que reciban ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. Porque él sabía que por ellos mismos no iban a poder cumplir la misión. Por eso se quedaron en Jerusalén. Y el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí mismo comenzaron a predicar. De hecho, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da un tremendo discurso. Y ese día nada más se convirtieron más de 3,000 personas. Pero Cristo sabía que los discípulos iban a tener que nadar contra corriente. Que iban a encontrar ¿qué cosa? Obstáculos, batalla, lucha. Y por eso leemos en Mateo 10:16 palabras sabias que Cristo le dijo a sus discípulos. Sean humildes como palomas, pero astutos como serpientes. Y llevándolo al contexto que hemos estado estudiando en el Sermón del Monte, sin duda alguna el creyente tiene que ser humilde para poder juzgar correctamente a las personas, como vimos el sermón pasado, pero a su vez astuto a la hora de compartir los santos con los inconversos. Porque ese equilibrio entre juicio y discernimiento debe acompañarnos para siempre a nosotros, los hijos de Dios,
porque de esta manera vamos a poder predicar el evangelio de una manera eficaz, sensata y con excelencia, como lo merece Dios. En segundo lugar, en este pasaje vemos que Dios no quiere que el evangelio sea ridiculizado. Escuche esto. Dios no quiere que el evangelio sea ridiculizado. Dice Mateo 7:6, la segunda parte, no sea que las pisoteen, refiriéndose a lanzar las perlas a los cerdos. Miren, no le echen las perlas a los cerdos porque la van a pisotear. Los cerdos no saben qué cosas son las perlas, para qué se van a usar y la van a pisotear, no van a darle el uso correcto. No lo hagan, por tanto. Y cuando Dios nos manda a no echar las perlas a los cerdos, implícitamente está protegiendo su evangelio de la humillación y el escarnio de personas malvadas. Fíjense, ¿saben por qué? Porque el evangelio es sumamente importante en este mundo. De hecho, ¿hay algo más importante en este mundo que el evangelio? Pregunto. Sin el evangelio, este mundo no tiene real esperanza. Las esperanzas humanas sin el evangelio se quedan todas aquí. Un ser humano que tenga esperanza en algo que no sea en el evangelio, el día que muera se acabó todo. Hasta ahí llegó su esperanza. Pero el evangelio garantiza salvación al hombre que lo acepte. Y tiene trascendencia eterna. Por lo tanto, es lo que más valor existe. Y nosotros, los creyentes, somos los encargados de administrar ese evangelio, de predicar ese evangelio con sensatez en este mundo. Mi pregunta es, ¿una perla de gran valor, debemos cuidarla o no? Sí, no debemos lanzar el evangelio como se tiran las perlas a los cerdos. Por lo tanto, debemos honrar el evangelio a como dé lugar. Hermano, cuando prediquemos el evangelio no demos pie a que el evangelio sea pisoteado por hombres que se comporten como perros y cerdos. Y esto es difícil, esto es duro, porque quizás conocemos a muchos de ellos y quizás algunos sean hasta familiares nuestros o amigos bien queridos. Si Dios pretende proteger de la burla el evangelio, mi pregunta es, ¿debemos hacerlo nosotros también o no? Por supuesto que sí. Por lo tanto, y quiero que escuchen bien esto que voy a decir ahora, recuerda algo. El día que expongas el evangelio a alguien y esa persona intente ridiculizar el evangelio a través de burlas, de violencia o de blasfemia, deja de compartirles instantáneamente las verdades de Dios y sigue de largo tu camino sin remordimientos. Porque al doblar de la esquina, sí habrán corazones quebrantados esperando por el mensaje de salvación. Escuche esto. Recuerda, no eches las perlas a los cerdos. Y por último, Dios desea proteger a sus hijos de los enemigos del evangelio. Termina diciendo, y no sea que se vuelva contra ustedes y los despedacen. Siguiendo la línea, no le echen las perlas a los cerdos porque las van a pisotear y puede ser que vayan contra ustedes y los despedacen, los ataquen, los golpeen y hasta los maten. Y quiero partir para analizar este último punto de una gran verdad. Cada vez que Dios prohíbe a sus hijos algo, ¿para qué es? Para protegerlo. Cuando usted le prohíbe a un hijo suyo un pequeño algo, ¿para qué? Para mortificarlo. Para que sea de bien o para que sea de mal. Cuando le digo a un niño, no puedes jugar con la corriente eléctrica porque te puedes electrocutar y puedes morirte. No puedes jugar con un cuchillo afilado. No puedes subirte en la baranda del balcón porque te puedes caer. No puedes salir corriendo por un parqueo. Cuando hacemos esas prohibiciones humanas, nosotros que somos malos, imperfectos y pecadores, cuando le prohibimos algo a nuestros hijos, ¿por qué? Porque los amamos y queremos lo mejor para ellos. Bueno, lo mismo sucede y mucho más cuando Dios nos prohíbe algo. Y Él nos está diciendo, no eches las perlas a los cerdos.
al prohibirnos echar las perlas a los cerdos respecto al evangelio, Dios nos está protegiendo de las agresiones que podemos recibir de ciertas personas violentas que reaccionarían contra nosotros al ser descubiertos por la luz del evangelio. Porque va a haber personas que no van a soportar que el evangelio confronte sus pecados. Va a haber personas que se van a sentir de pronto desenmascarados como los fariseos. Recuerden que Cristo, a quien tomaba como referencia para contraponer sus enseñanzas, a los fariseos que sabían lo que había que hacer, pero interpretaban como la ley, a su manera, daban una versión muy particular, pecaminosa, y de esta manera estaban enseñando mal al pueblo. Y Cristo precisamente en el Sermón del Monte trata de dar a través de sus enseñanzas las características de aquellos que van a ser en realidad ciudadanos de su reino. Por eso dijo bien claro, y lo habíamos visto en toda esta serie, que le dijo a la gente: si ustedes quieren ir al cielo, la justicia de ustedes tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Si no, no van a entrar. Porque esta gente está perdida. Se creen que por ser hijos de Abraham van a ir al cielo, pero no forman parte de mi reino porque no viven la palabra de Dios. ¿Saben qué viene a mi mente cuando escucho esta frase de no echarle las perlas a los cerdos? ¿Se acuerdan la parábola de los labradores malvados? Había un hombre, un dueño de una finca, y él arrendó a unos siervos para que la trabajaran, pero en realidad la finca era de él. De pronto llegó la cosecha, él manda a reclamar lo que era de él, envía un siervo suyo a ver a estos labradores. ¿Y saben qué hicieron los labradores? Golpearon y mataron a todos los emisarios que el dueño de la finca envió. Pero un día, después de enviar varios siervos, que significaban los profetas, cuando llevamos la enseñanza de esto, era Dios enviando a los profetas al pueblo de Israel. Y por último dice que este dueño en esta parábola dijo: voy a enviar a mi propio hijo. A mi hijo sí lo van a respetar porque es mi hijo, es el heredero, no es cualquiera, no es un esclavo, no es un siervo. ¿Y saben qué? Cuando envió a su hijo se ensañaron más con él. Lo mataron y lo sacaron fuera de la propiedad. De la misma manera que Israel rechazó el mensaje de Cristo, de la misma manera que hoy millones de personas rechazan el evangelio. Va a haber gente violenta. Va a haber gente que va a querer hacernos daño. De hecho, muchos cristianos vamos a morir o van a morir por predicar el evangelio y ahora mismo lo están sufriendo. Cárcel, persecución, destierro, asesinato. ¿Saben por qué? Porque nosotros, los cristianos que predicamos el evangelio, representamos las verdades santas de Dios que muchos impíos, violentos, no quieren aceptar. Y por lo tanto, nos querrán hacer daño. Y usted dirá: ¿y será malo morir por Cristo? Claro que no. No es lo que estoy queriendo decir. La Biblia nos deja bien claro que somos bienaventurados cuando por causa de Cristo somos perseguidos, vituperados y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Sin embargo, lo que nos quiere decir este pasaje implícitamente es que debemos evitar persecuciones innecesarias. Y me voy a explicar para que entienda. Si todos fuéramos mártires y todos muriéramos por Cristo, ¿quién predica el evangelio? No es miedo a morir por Cristo. Si tienes que morir, muere. Pero si puedes evitarlo, evítalo, porque tienes que predicar el evangelio. Esto no es cobardía. Escuché una vez esta frase y nunca se me ha olvidado. No sé quién la dijo, pero es muy cierta. A veces es más fácil morir por Cristo que vivir por Él. Quizás usted, por ser cristiano, en un segundo le quitan la vida. Lo decapitan, lo ahorcan, le cortan la cabeza. Quizás dura medio minuto ahí muriéndose de sufrimiento, pero bueno, se acabó. Sin embargo, vivir toda una vida perseguido, quizás vivir años preso, torturado como Pablo, ¿verdad que es difícil? Sin embargo, hay que predicar el evangelio. Miren, en cierto momento, ustedes sabían que el apóstol Pablo, ese que fue apedreado, que entregó su vida por Cristo, que sufrió muchísimos castigos, cárceles. Ustedes saben que un día le tendieron una trampa, quisieron hacer un complot para matarlo en la ciudad de Damasco. Y al estilo
de una película de Hollywood. Pablo se escapó. ¿Sabe cómo? Dice que con una cesta, debe ser grande. Si yo fuera apóstol Pablo, iba a buscar un cestón del tamaño. Pero en algún motivo, una cesta estas grandes, tejidas, metieron a Pablo, lo descolgaron por un hueco que había en la muralla y lo descolgaron por la muralla de la ciudad. Y así Pablo se escapó de la muerte. Pregunto, ¿Pablo era cobarde? Pregunto, ¿Pablo era cobarde? Hombre, no, ¿qué cobarde va a ser? Si Pablo dio su vida por Cristo. ¿Qué estrategia más buena la de Cristo? Pablo la siguió. Cristo le había dicho un tiempo antes a sus discípulos, en Mateo 10:23, cuando los persigan en una ciudad, déjense matar, huyan a otra. Y esa fue la estrategia que hizo que la iglesia primitiva comenzara a crecer de una manera desbordante en medio de la persecución. Porque ¿saben qué hacía la gente? Iban huyendo, pero mientras iban huyendo, ¿qué iban haciendo? Predicando. Esa es la esencia de la gran comisión. Cuando usted analiza en el griego original, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, es un presente continuo. Vayan predicando. Sería la mejor traducción. Por donde quiera que vayan, vayan predicando. Te estás persiguiendo, huyendo, ve predicando. Estás en el trabajo ahora, predica en el trabajo. Estás de vacaciones, predica en las vacaciones. Estás en tu familia en una fiesta, predica. En la clínica, donde quiera que estemos, en la parada del bus, donde quiera. El otro día estuvimos viendo cómo un gran predicador, cuando estaban muriéndose todo el mundo y ahogándose en el Titanic, cuando el desastre del Titanic, él, a punto de morir, le predicó a una gente que estaba con él en el agua. Y ese hombre se convirtió. Y yo testimonio años después en Canadá, en un culto. Donde quiera, tenemos que predicar el evangelio. Gracias a esa estrategia, la iglesia ha crecido a través de la historia. ¿Y saben qué? Eso no es cobardía, es prudencia. Tenemos una misión y somos los soldados de Cristo para esta misión. Por tanto, hermanos, si eres un verdadero hijo de Dios, cada vez que escuches la frase, no eches las perlas a los cerdos, recuerda que en ella encontrarás, más allá de lo que puedas interpretar, implícitamente el amor de Dios, tu Padre Celestial, por ti. Dios quiere protegerte de gente mala y miserable que quiera hacerte daño. Miren, Jesús trató con los individuos de manera diferente, dependiendo del momento, de la situación espiritual de esa persona. Comenzó a exponer el evangelio. Él nunca llevó un sermón aprendido para predicar. Por ejemplo, cuando se entrevistó una noche con Nicodemo, ¿lo recuerdan? ¿Nicodemo quién era? ¿Sabía Nicodemo la Biblia o no? Sí, era un maestro de la ley, sabía la ley del pi al pa. Cristo aprovechó entonces para hablarle del nuevo nacimiento. El famoso pasaje central de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está dentro de la entrevista de Cristo con Nicodemo. Sin embargo, cuando habló con la mujer samaritana, mujer ya samaritana, sin conocimiento de la ley, una vida pecadora, buscó el pretexto de que le diera agua y ahí le comenzó a predicar el evangelio a través de una conversación que surgió sobre el agua de vida. ¿Se dan cuenta que es diferente? Termina predicando el evangelio, pero Cristo, analizando la situación espiritual de cada uno, comenzó a predicar el evangelio. Sin embargo, otras veces cayó y no dijo nada cuando estos miserables fariseos y escribas llegaban con preguntas capciosas tratando de ¿qué? De hacerlo caer. Lo que había en sus corazones no era deseo de aprender las enseñanzas de Cristo. Era una rebeldía muy grande, a tal punto que esa gente llegó a condenar a Cristo diciendo que era Satanás. ¿A dónde llegaron esa gente? Tan entenebrecidas estaban sus corazones y sus mentes que no lograban reconocer que ese hombre era el Mesías. Lo rechazaron violentamente. Varias veces quisieron apedrearlo, lanzarlo por un despeñadero, como vimos en Nazaret. Y de hecho, llegó el día que lo crucificaron.
Queridos hermanos, recordemos que somos responsables de compartir el evangelio a todo el mundo, pero no somos responsables del resultado de cada quien. Escuche esto. Nosotros tenemos que, cuando vayamos a hacer las cosas como cristianos, partir de las verdades elementales que están ahí en la Biblia, claro. Somos mensajeros. Y es nuestra responsabilidad predicar el evangelio a toda criatura. Eso está más que claro. Pero el resultado es de Dios. Así como los cerdos no saben apreciar el valor de las perlas, tristemente muchas personas no saben apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y eso es una realidad que no podemos evadir. Por tanto, nuestra labor no es forzar las conversiones de las personas. Hay veces que hay predicadores que creen que si utilizan buenas técnicas y buenos métodos, la gente va a aceptar. Yo he oído 2 o 3 personas que me han dicho, mira, si tú haces esto, la gente levanta la mano. Qué triste. Somos nosotros. ¿Y el Espíritu Santo qué? Pero sí tenemos una responsabilidad. Exponer lo santo de Dios a través del evangelio, pero sin echarle las perlas a los cerdos. Y quiero ahora que me presten mucha atención y ya vamos a concluir. Hay una pregunta que quizás ustedes se han hecho en el transcurso de este sermón, porque quizás estas palabras han lucido fuerte. Repito, no es un pasaje que se use mucho para predicar. Bueno, pudiera pensar usted, ¿qué hago si mi hijo, mi padre, mi hermano, un tío que quiero mucho o mi mejor amigo rechaza el evangelio de manera agresiva, burlona o blasfema? Como es el caso aquí, comportándose como un cerdo o como un perro. ¿Significa eso que jamás le puedo poner el evangelio? ¿Qué hago? ¿Será que esa persona está destinada a perderse eternamente y ya no hay solución para él? Si esta es tu situación, quiero que analices estas palabras. Entiendo que el mensaje de hoy puede lucirte chocante y puede lucirte fuerte. Nos puede lucir chocante y fuerte. Yo también tengo personas bien allegadas que han actuado como cerdos y perros. Y es muy triste. Pero partamos de esta gran verdad. Cristo nunca se equivoca. Esas palabras de Cristo, aunque luzcan fuertes, mi pregunta es, ¿tendría Cristo razón cuando lo dijo o no? Totalmente. Aunque quizás no nos guste. ¿Saben qué? Cada vez que Cristo nos ordena o nos aconseja algo, es por el bien nuestro. Es verdad 100%. Y si Él nos dice que no echemos las perlas a los cerdos, tenemos 2 opciones. O obedecemos a Cristo y seremos bendecidos de alguna manera, o lo desobedecemos y estaremos echando entonces más caca sobre nuestra vida, porque la desobediencia a Dios que solo trae castigo y problemas. Un hijo de Dios siempre intentará obedecer a su Señor, aun cuando hacerlo humanamente sea muy doloroso. Esto lo hemos visto otras veces. Sin embargo, y aquí viene la buena noticia, no todo está perdido si ese es tu caso. Muchísimos han sido las historias de personas que han sido reacios al evangelio de manera grosera, agresiva y radical, y años después han entregado su vida a Cristo. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto. Perseguidor y asesino de cristianos. De pronto tiene un encuentro con Cristo el día que menos se lo imaginaba y cambió radicalmente. Entregó su vida a Cristo y llegó a ser el más grande predicador de todos los tiempos. Porque Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Por lo tanto, no te aflijas, hermano, si esta es tu situación. Y recuerda que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todas las personas acepten a Cristo como Salvador. Analiza algo. Si esta es tu situación, quizás tú no seas el canal que Dios tenga para que ese ser querido se entregue a Cristo. O quizás simplemente este no es el momento que Dios tiene para eso. Habrá otro. Por lo tanto, ora. Ora por esa persona. Con fe y con perseverancia. De rodillas y de corazón. No importa el tiempo que sea. Apela con pasión a la misericordia de Dios.
ora día y noche, porque Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Hermanos, proclamemos el evangelio de salvación a toda criatura. Pero cuando sea evidente que el evangelio no es bienvenido, sacudamos el polvo de nuestras sandalias sin temor. Dios tiene un plan para esa persona también. Pero sigamos predicando, no nos paremos, no nos lamentemos de lo que está sucediendo. Oremos por esa persona, pero sigamos predicando el evangelio, porque de seguro te esperan cerca muchos otros corazones sedientos de la palabra de Dios, los cuales sí aceptarán nuestro mensaje. Por lo tanto, seamos obedientes a las palabras de Jesús, no echemos las perlas a los cerdos. Que Él nos bendiga y quiera el Señor que podamos entender este pasaje como es. No nos desanimemos, pero tampoco nos paralicemos. Cuando vemos que gente de manera déspota rechaza el evangelio, sigamos adelante. Tenemos una misión que cumplir y oremos por esa persona que queramos. Dios quiere que todos se arrepientan y Él se encargará de tocar corazones en su momento. Dios les bendiga. Sí, mi Dios, tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por este momento solemne. Poder disfrutar, Señor, de tu presencia. Recibe, oh Dios, nuestro corazón, nuestra adoración. Que tú eres el Dios de maravillas, el que todo lo puede. Gracias, Jesús. Tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
Sí, Señor, creemos en ti, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres la esperanza para cada uno de nuestros seres queridos que aún no te conocen. Tú eres la esperanza para aquellos que incluso han rechazado a veces tu evangelio. Pero como aprendimos hoy, tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a escuchar a todo aquel que se acerca a ti. Gracias, mi Dios. Te adoramos en esta mañana. Gracias, hermanos. Hoy somos todos de la casa. Ha sido un placer estar aquí. Recuerden, todo lo que hacemos aquí es exclusivamente para Dios. Así que, de verdad, ha sido un tremendo privilegio haber estado orando al Señor durante este día. Queremos recordar, si usted desea ofrendar cuando termine este culto, ahí vemos el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, simplemente acuda al sitio alcancemiami.com, clique ahí donde dice ofrendar y ahí se le desglosará de manera fácil cómo hacerlo. Tenemos una larga lista de enfermos. Ahorita me escribió Heriberto, el esposo de Saraí, nuestra hermana Saraí, que está ingresada, fue sometida a una cirugía hace 2 o 3 días, bien delicada, se está recuperando satisfactoriamente, pero necesita todavía de nuestras oraciones. Todavía estaba a los efectos de algunos calmantes, un poco dolorida, pero bueno, es natural. Sigamos orando por ella, sigamos orando por Ernestico, por Arturo, por muchos hermanos, por todos aquellos casos de familiares que conocemos y hermanos que tienen el COVID, tanto aquí como en Cuba, situación bien terrible. No dejemos de orar. Son muchos, no quiero mencionarlos a todos porque se me olvidaría alguno. Oremos, hermanos, de rodillas. Recuerden el reto de oración, recuerden el reto evangelístico que tenemos. Gracias, hermanos, por este tiempo. Nos despedimos entonces en oración. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque a pesar de las dificultades, Señor, tu luz brilla en medio de este mundo. Ayúdanos a brillar como brillas tú, predicando el evangelio de salvación. Que nunca olvidemos que esa es la misión que tenemos. Ayúdanos a orar, a perseverar, a estar siempre dispuestos a ayudar al necesitado, Señor. Guíanos y bendícenos. Sé con aquellos que están disfrutando unas mini vacaciones este fin de semana, protégelos en su regreso y que puedan disfrutar su estancia donde quiera que estén. Ayúdanos a pasar un buen día, el resto del día que nos queda. Sé con los enfermos, son muchos. Sabes sus necesidades, Dios mío. Derrama tu manto de sanidad sobre ellos. Y ayúdanos a nosotros como cristianos y hermanos suyos a seguir orando por ellos, Dios mío. Siempre implorándote tu misericordia y tu paz para ellos. Gracias por todo lo que tú nos das y bendícenos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.